Sí, supongo, ahora esta semana leyendo el libro, pensando en estas referencias, ah, probablemente no tenga mucho que ver, pero recordaba mucho How I Met Your Mother, que tiene esta secuencia de que es el personaje del padre contándole a sus hijos cómo va a conocer a su madre. Y tú sabes que al final inevitablemente se van a encontrar. Toda la voz de narración en Saga es la voz de la niña, de Hazel, que tú la ves como un bebito y que paulatinamente va a crecer. Entonces, desde un principio tú sabes que la niña vive, pero eso no le quita ningún tipo de emoción a todas las cosas que ocurren. Y además siempre es el punto de vista de la niña sobre ciertos eventos que van a ocurrir, estoy indicando cosas que probablemente vayan a pasar en el futuro, los temores que tienen con los cazarrecompensas y todo ese tipo de cosas. Y además está bien resuelto gráficamente porque todas las narraciones que hay están escritas a mano, y es parte de la gráfica del cómic. Entonces eso le da mucho más naturalidad, aparte de los guiones que hace Brian K. Vaughan, que son mucho más naturales. Ese también es otro recurso interesante en Saga, digamos. Ahí está frescura tal vez en las narraciones. Puedes ver a una persona bajando una app, yendo al baño, leyendo una novela tal vez de supermercado, en este ambiente de esta especie de guerra cósmica que lo hace mucho más natural. Un personaje, por ejemplo, que se me viene a la mente es este príncipe de este planeta, claro, el Robot 4, que en su cabeza es un televisor nada más. Entonces, no tiene ningún tipo de expresión facial, pero por la composición que se le da, el lenguaje corporal, uno sabe cuando está enojado, cuando está molesto, cuando está aliviado. Además, agendado por el recurso del televisor, que es cuando le viene una imagen a la cabeza, aparece en la pantalla del televisor. Entonces, a veces esos traumas que él tiene de guerra por algunas cosas comienzan a aparecer y comienzan a perturbarle de alguna manera. Es como cuando uno está manteniendo conversación y aparece una especie de imagen que te corta de un trauma del pasado. Bueno, otra vez Star Wars. Romeo y Julieta, hay algo de eso, pero creo que Saga es un poco más compleja en muchos aspectos. Jala muchas cosas más cercanas a una especie de mundo actual. Voy a tocar dos puntos. Primero, hablando un poco más sobre el tema de la narración de Hazel, ¿no? Que es a mano, que es como una especie de flash forward, ¿no? Que es narrar lo que va a venir en el futuro, ¿no? En el cómic, el tema de la voz en off es bien complicado, porque generalmente se evita, porque a veces, generalmente cuando se usa esta voz en off del narrador, generalmente los guionistas como que subestiman al lector, ¿no? Le explican lo que está pasando, ¿no? Entonces, muchas veces se trata de evitar esta voz en off porque precisamente no deja que el propio lector entienda lo que está pasando, ¿no? Pero en el caso de Saga es totalmente diferente, porque como es una voz del futuro, le da otro giro y otro tipo de tono a lo que está sucediendo, ¿no? Y otro tipo de ritmo, ¿no? Y eso realmente es bien desafiante, ¿no? Les digo que generalmente se trata de evitar estas voces, estos narradores, ¿no? Y otro tema que es súper interesante es el tema del cómic de aventuras, ¿no? Que es súper conocido sobre todo en el tema de Argentina, hay todo un género de aventuras, ¿no? Que tienes el western, tienes de ciencia ficción, de piratas, etcétera. Y se habla, por ejemplo, sobre el tema ético precisamente, que el cómic de aventuras es una excusa para poner a los personajes en un dilema ético, ¿no? Entonces yo creo que eso sucede con Saga, ¿no? Todas estas aventuras, todos estos enfrentamientos y situaciones son precisamente para cómo los personajes salen de esto, ¿no? ¿Qué decisiones toman? ¿Qué dejan de hacer? ¿Qué decisiones éticas toman, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, sería que en un cómic de piratas, ¿qué pasa si el protagonista naufraga y lo salvan los piratas, ¿no? ¿Qué hace? Se une a ellos, trata de huir, los denuncia, ¿no? Ahí este acto es la excusa para ver de qué está hecho moralmente el protagonista, ¿no? Entonces yo creo que eso sucede a hacer un cómic no solo de ciencia ficción, sino un cómic de aventuras, ¿no? Nunca están quietos, es lo interesante, o sea, es todo una especie de progresión de eventos muy interesante, ¿no? Entonces, me gustaría también darle la palabra a Estela
para que hable un poco también de la editorial y también de la otra obra que están por sacar, que es Tortulillas, ¿no? Buenas tardes a todos. Una vez más, gracias Víctor, Miguel y Chiqui por su presencia y por sus tan grandes comentarios en realidad, porque bueno, muy pocos sabrán sobre este cómic independiente que es Saga, pero es una serie ganadora de un premio Eisner, que es como el Pulitzer para un periodista, ¿no? Cabe resaltar también que la editorial está publicando esta serie de cómics en formato grapa. Su distribución va a ser nacional y bueno, también se genera este conversatorio para poder presentar Saga y hablar sobre los 30 años de las Tortugas Ninja. La editorial también forma parte de esta celebración, sumándose al lanzamiento del cómic clásico del 87. También van a ser en formato grapas y también su distribución va a ser a nivel nacional. Bueno, el expositor que iba a comentarles sobre los 30 aniversarios de las Tortugas no ha podido presentarse por temas externos, pero de todas maneras quisiera invitar aquí a los compañeros a que puedan comentar algo sobre las Tortugas Ninjas, que son unos 4 personajes bastante queridos por chicas y chicos. Vamos a actualizar la imagen. Yo lo primero que tengo que decir, quiero decir 2 cosas, pero quisiera justificarlas, ¿no? Es que cuando empezaron a dar las Tortugas Ninja en televisión, yo ya estaba en la universidad y estoy en ingeniería, así que estaba casi prohibido por mandato divino de poder ver mucho, entonces mi acercamiento a las Tortugas Ninja es muy lateral. Y sin embargo, ¿no? Creo que sí tengo 2 cosas que pueden ser relevantes de decir, ¿no? La primera es que le comentaba a mi hijo de esta reunión de hoy día y le pregunté qué cosa, oye, las Tortugas Ninja, y él ha visto las diferentes generaciones y decía, sí, es lo más paja que he visto, ¿no? Ganándole a los Power Rangers incluso, ¿no? No ha podido venir ahorita, que está en otra cosa, pero sí me pidió que le cuente cómo era el asunto. Entonces él tiene 14 años y ya lee otras cosas de otras cosas, pero no tenía ningún empacho en decir que le había significado bastante, ¿no? Y lo otro es para mí una historia que cuento todos los semestres como profesor universitario, de donde de repente a ustedes también les puede decir algo, ¿no? Yo durante un tiempo enseñé en una escuela, en una comunidad andina en el Cusco, no en la ciudad misma, sino arriba, y yo hablo algo de quechua que he tenido que aprender, a pesar que mi familia era quechua hablante, ¿no? Pero a mí no me enseñaron. Entonces trataba de enseñarle en quechua a estos chicos, y en una de las clases que teníamos yo les pedí que dibujen sus sueños, ¿no? Estos chicos de una comunidad andina que tenían a un profesor de la Católica de Lima enseñándoles. Bueno, los chicos estaban dibujando con unas crayolas que habíamos traído de la parroquia, en fin. Y como se tardaban, yo les dije, bueno, apúrense, ¿no? Porque teníamos que terminar la clase, ¿no? Y no se apuraban. Y entonces yo les dije, pucha, ya chicos, o sea, no se trata de ser Miguel Ángel, ¿no? Y entonces me vino toda la culpa a propósito de no sermonear, decir, claro, tú vienes de Lima, estudias en la universidad y les hablas a estos chicos. Y entonces, desde la culpa, que es una pésima consejera, pero a uno lo lleva por caminos que no sospecha, le dije, ¿y ustedes saben quién es Miguel Ángel? Y nadie me contestó, porque el profesor sabe todo, entonces las preguntas suelen ser retóricas en muchos colegios, ¿no? O los alumnos que son idiotas. Y nadie contestaba. Pero como teníamos cierto grado de confianza, le dije, ya, pues, ¿alguien sabe quién es Miguel Ángel? Y un chiquito al fondo del salón levantó la mano, ¿no? Y como le digo, esto lo cuento siempre en mis clases en la universidad y lo puse de epígrafe en mi tesis de maestría porque yo creo que es una de las cosas que cambió mi vida. Ahora que lo pienso, le debo a las Tortugas Ninja eso. Porque este chiquito levantó la mano y me dijo, sí, profe, yo sé quién es. Le digo, ¿y quién es? ¿Y quién es Miguel Ángel? Una de las Tortuninjas. O sea, ni siquiera las Tortugas Ninjas, ¿no? Entonces, claro, a uno te bajan, y por Dios, esto me ha sucedido, pero uno se recompone, ¿no? Y pregunta, con la gracia de Dios, decir, ¿y quiénes son el resto de las Tortuninjas? O sea, quisiera repetir, ¿no? 4.000 metros sobre el nivel del mar, en 1900
98, cuando todavía esta era la sexta provincia más pobre del Perú antes de la interoceánica, y todos, o sea, no solo ese chiquito, todos los niños y niñas del salón dijeron Rafael, Leonardo, Miguel Ángel y Leonardo, ¿no? O sea, perdón, Donatello, ahí donde la educación, y mucho menos pues la educación humanista, los estudios generales, letras, lo que fuera, no llega, y cuando llegamos plan, yo te voy a enseñar, ¿ya? O sea, yo sí sé quiénes son los grandes pintores del Renacimiento italiano y tú tienes que aprender para que te eduques, ¿no? Ahí los medios de comunicación, en este caso los dibujos animados y ahora las historietas, se convierten en una manera mucho más sana y democrática de incorporar a la gente en lo que verdaderamente es la cultura, ¿no? La producción y el compartir sentidos y referencias, además en historias que, vuelvo a lo de mi hijo, que les quedan y que les significan. Y en ese caso más bien, por ejemplo, ahora yo llegué a mi casa, le preguntaría a mi hijo a que me cuente, ¿no? Y tener la oportunidad de uno como padre o profesor a poder preguntarle a los alumnos o a los hijos que te enseñen algo, me parece una experiencia muy importante y que falta mucho en nuestro país, ¿no? Entonces, nuevo también saludando pues esta deuda con la tradición peruana de poder publicar estas historietas, ¿no? Para Miguel, que sí es fanático de todas las... Sí, yo me acuerdo, cuando era niño también compraba las figuras, me acuerdo incluso en qué cine fue la película. Normalmente estas cosas tienen una especie de sabor de nostalgia bastante fuerte. Lo que me llevó a ver un documental que estaba colgado de Netflix y que curiosamente explica cuál fue el origen de esta serie. Y realmente funcionó como una especie de fanzine, digamos, Eastman y Lark, que eran los autores, eran gente de más o menos 20 y pocos años, haciendo algunos garabatos mientras veían televisión, se juntaban, compartían qué dibujantes les gustaban más o menos. Y lo curioso es que cuando hacen este primer número no pensaban tener un éxito. Bueno, no es un spoiler, pero en el primer número incluso matan a Shredder porque dicen, bueno, total no vamos a sacar un número 2 ni a matar. Y la revista tenía bastante éxito en un mercado en Estados Unidos en los años 80 que este tipo de cosas independientes no suelen tener un éxito. Ahora más o menos el mercado independiente, como dice, es bastante más grande, es mucho más amplio en cuestión de variedades, temas y personajes, pero en los años 80, digamos, que un cómic independiente tenga tanto éxito, donde prácticamente se hacía en la sala de uno de ellos, con Lark contaba que, por ejemplo, dibujaba en una especie de tablón y ahí pegaba su papel y dibujaba más o menos inclinando, no tenía ni siquiera un lugar de trabajo más o menos estable, pero pegó bastante bien, digamos, tuvo un éxito tan fuerte que ahí jaló a la serie de televisión, los muñecos, la película, que curiosamente es una de las últimas cosas que Jim Henson diseña, que son estos trajes de las tortugas en la película de los años 80, que era un traje igual bastante complicado, que si bien una película real, digamos, los muñecos sí tenían cierto nivel de expresividad cuando manipulaban bien las luces, la película está más o menos bien resuelta, o no sé si es mi nostalgia que habla, pero pero sí recuerdo haber tenido un bastante buen recuerdo de esta película, y el cómic también le hacía bastante justicia, digamos, tiene esta cuestión un poco tosca en el dibujo, pero que tal vez tiene cierto tipo de originalidad o de frescura al hacerlo de esta manera un poco más tosca y no tan refinada. Lo interesante del documental también, que se lo recomiendo mucho también, es por ejemplo la anécdota de que cómo se conocieron, ¿no? Uno de ellos sube a un bus y en el bus encuentra abandonada una revista encima del asiento, y a través de esta revista es que logra contactar al otro creador de las tortugas ninja, ¿no? Entonces imagínense si no hubiera subido ese bus y si no hubieran dejado abandonar esa revista, ¿no? Entonces toda una serie de acontecimientos y de casualidades acompañadas de muchísimo trabajo de ellos, porque realmente crearon la editorial de la nada, ¿no? De 2 pasaron a ser 3, luego 4 y así sucesivamente. Y es muy interesante también todas las etapas que tuvo, ¿no? Obviamente nosotros a través de la animación y de las películas conocemos un tipo de tortuga ninja que no es el que va a ser editado, sino lo que van a editar es la primera etapa, que es un cómic en blanco y negro, que es más violento, es mucho más maduro, ¿no? Donde ya desde el comienzo, como comentaba, bueno, de arranque matan a Shrek, ¿no? Perdón, a Shredder. Entonces
Y una cosa que tiene mucha influencia en las tortugas, que es muy característica, es que son muy diferentes cada una, ¿no? Quizás físicamente, absolutamente no. Es más, cuando sacaron la animación de los muñecos, una cosa que contaban que para distinguirlas no solo estaba el tema de la bandana de otro color y las armas, sino que les cambiaron de tonalidad, ¿no? Cada tortuga tiene un color de verde distinto, ¿no? Como para reforzar esa diferenciación. Y es interesante cómo uno es el audaz, cómo uno es el responsable, cómo uno es el... Cada tortuga tiene como una especie de arquetipo, ¿no? Y cómo se relaciona con su maestro, ¿no? Entonces, es súper interesante, y lo que hacía, y sobre todo a los niños, les llamaba mucho la atención, era cómo eran diferentes y cada uno tenía su favorito, ¿no? Cada uno decía, no, a mí me gusta Leonardo, no, a mí me gusta Michelangelo, y así, ¿no? Entonces, yo creo que esta fuerza es precisamente porque estos personajes son unos personajes arquetípicos, ¿no? O sea, y eso, en realidad, si se ponen a pensar, encima tienen que trabajar en grupo, ¿no? Porque son hermanos, ¿no? Entonces, se imaginan, pues, si uno es un loco y el otro es todo pegado a la regla, si uno es creativo y así, entonces es bien complicado, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas interesantes de esta edición es ver cuál es la matriz de todo esto, ¿no? Cómo ya desde el principio se habían puesto ese norte, ¿no? De que cada tortuga tenía una característica de personalidad, ¿no?